Hola tejedoras, bienvenidas. Bueno, pues ahora vamos con la tercera parte del tutorial del elefantito Dumbo. Bien, vamos a comenzar tejiendo la trompa. Para esto vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya aseguré. Bien, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, para la vuelta número 2 vamos a cerrar. Primero vamos a cerrarlo, vamos a ajustarlo. Ok. Y esta hebra la utilizo de marcador. Bien, ahora vamos a tejer aumentos. En cada uno de estos 6 puntos que tenemos vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 6 aumentos. Aquí están, miren. 2 puntos en el mismo punto. 2 puntitos bajos. Al finalizar la vuelta número 2 tendremos 12 puntos bajos. Bien, hermosas, pues ya terminé la vuelta número 2 con estos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 vueltas más, únicamente tejiendo estos 12 puntos por cada vuelta. Vamos a hacer hasta la vuelta número 12, contando esta que serían las dos primeras. Vamos a tejer 10 vueltas más con 12 puntos bajos. Bien, pues voy a hacer hasta la vuelta número 12 y las veo en un rato. Ya tejí las 12 vueltas, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien. Para la vuelta número 13 vamos a hacer nuevamente una secuencia de aumentos. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguidas, aquí sí ya del aumento. Bien, esto lo vamos a repetir todo lo que resta de la vuelta. Y al finalizar tendremos 15 puntos bajos. Bueno, ahora, para la vuelta número 14 no vamos a hacer aumentos. Únicamente punto bajo por punto bajo. Vamos a tejer los 15 puntos de esta vuelta, pero lo vamos a hacer 5 vueltas más. Sería la vuelta 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces vamos a tejer de la vuelta 14 a la 18 15 puntos bajos por vuelta. Bien, chicas, pues ya tejí las 18 vueltas que eran con, bueno, hasta la vuelta número 18 con 15 puntos. Ahora para la vuelta número 19 vamos a hacer esta secuencia. También van a ser aumentos. Vamos a hacer un aumento seguido de 4 puntos bajos. Voy con el segundo, 3 y 4 y repetimos aumento, 4 puntos bajos. Al finalizar nuestra vuelta 19 tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 20 y 21 tejiendo únicamente estos 18 puntos bajos. Déjenme colocar mi marcador porque ya la hebra del centro ya está muy cortita. Bien, chicas, pues ya tenemos hasta la vuelta número 21. Miren cómo fue haciéndose un poquito más ancha, pero gradualmente. Bien, ahora vamos a tejer 2 vueltas más, pero estas van a ser para unir y las vamos a seguir así, miren, de la siguiente manera. Voy a tejer aquí 9 puntos bajos. Voy a colocar mi marcador. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, fue la mitad de la vuelta. Porque tenemos 18. Bien, ahora vamos a girar nuestro tejido así y vamos a tejer aquí. No voy a levantar con cadena, únicamente voy a hacer aquí un punto bajo y voy a regresarme tejiendo los mismos 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, ok, faltó uno, de 8, ok, aquí 9, así, me faltó tejer donde estaba el marcador, ok. Bien, pues ahora aquí vamos a
rematar con una cadenita nada más hacia el aire, miren, y dejamos una hebra, la que ustedes consideren, para unir. Esta va a ser la parte de enfrente, la parte que va a dar la vista, miren, de la trompa del elefantito Dumbo. Ahora vamos a tejer el holancito o el baberito que trae Dumbo. Este ya no lo vamos a tejer con el ganchillo del 2, vamos a utilizar un ganchillo un poquito más grande, este es del 3. Bien, vamos a hacer un aro deslizado. Sí, miren. Ajustamos y ahora vamos a tejer 36 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues aquí están ya, miren, las 36 cadenitas. Ahora voy a tejer una más. Esta me va a servir para unir. Bueno, la voy a unir así, miren. Voy a acomodar primero para que le quite el gancho, no era necesario. Bueno, así. Voy a enderezar que quede, no esté torcido. Y voy a introducir mi ganchito aquí en la primera cadenita que tejí y voy a jalar así. Ok, ahí está. Levanto con un punto, una cadena, perdón, y voy a tejer aquí un punto bajo. Ok, ajusto. Voy a tratar de pasar mi hebra hacia atrás aquí para que vaya quedando por atrás y escondida. Ahora voy a tejer los 35 puntos que me faltan, más bien, perdón, voy a hacer 36 medios puntos o puntos bajos en estas 36 cadenitas. Entonces vamos a hacer toda una vuelta de cadenitas. Y estoy aprovechando para ir pisando así el sobrante, esta hebrita que sobraba, y ya para que no tengamos que estar utilizando una aguja. De una vez vamos a irla pisando así con el tejido y la vamos escondiendo. Si ustedes no pueden, pues después lo pueden hacer con una aguja. Bien, voy a tejer las cadenitas los puntos bajos que me faltan. Ya tejí aquí, miren, los 36 puntos bajos. Ahora vamos a unir aquí, vamos a hacer un punto deslizado para cerrar nuestra vuelta y vamos a levantar con 2 cadenitas. Ahora vamos a hacer medios puntos altos y van a también tener aumentos. Este va a ser nuestro primer punto. Ahora lo vamos a hacer seguido de un, se me fue el gancho, espérenme, ahora sí, de un aumento en medios puntos altos. Cargamos nuestro gancho. Bien, ahora tejemos punto alto, medio punto alto, aumento. Esa va a ser la secuencia. Medio punto alto seguido de un aumento. Bueno, chicas, ya tejí lo que es la vuelta número 2. Esta vuelta, terminando esta vuelta, tendremos 54 puntos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado y voy a levantar 2 cadenas y también voy a cambiar el punto. Bien, para esta va a ser nuestro primer punto. Voy a hacer puntos altos. En el siguiente tejo un punto alto. Bien, pues ahora voy a hacer un aumento igual en puntos altos. Bien, así voy a tejer lo que sería la vuelta número 3. 2 puntos altos seguidos de un aumento y al finalizar tendré 72 puntos. Bueno, hermosas, ya terminé lo que es la vuelta número 3, esta que tejimos en puntos altos. Bien, ya no vamos a hacer aumentos y voy a hacer un cambio de color. Bueno, entonces para este cambio de color y no estar cortando tantas hebras porque vamos a volver a utilizar el rojo, voy a hacer esto, miren. Voy a hacer aquí un arito deslizado para enganchar el color amarillo. Este amarillo que estoy utilizando es un tono que dice en la etiqueta amarillo puma. Aquí no he cerrado la vuelta, entonces voy a hacer esto. Voy a dejar aquí el rojo de lado y voy a jalar el tono en amarillo y voy a cerrar así, miren. Levanto con una cadena y aquí mismo voy a tejer un
punto bajo. La hebra roja aquí se quedó y la voy a utilizar más adelante. Entonces ahora vamos a tejer toda una fila de puntos bajos. Voy a ir escondiendo esta, miren, la voy pisando con el mismo estambre. Bien, ya terminé la vuelta en amarillo. Ahora vamos a hacer nuevamente cambio de color. Para esto voy a introducir y voy a jalar ahora la hebra en rojo. Miren, aquí la tenía y vamos a cerrar. Aquí voy a levantar con una cadena y en mi siguiente punto voy a cortar la hebra en amarillo. Ya no lo vamos a utilizar. Esta va a ser un poquito más difícil de irla escondiendo, entonces mejor con una aguja al final la escondemos. Bien, ahora vamos en nuestro siguiente punto, ya levanté con una cadena. En el siguiente vamos a jalar estambre y hacemos un punto deslizado, cadenita al aire, punto deslizado, cadenita al aire, nuevamente punto deslizado, y así va a ser toda la vuelta, cadena al aire, punto deslizado. Entonces, a ver, miren, si no se zafa, ¿verdad? Porque así vamos a ir, cadenita al aire, punto deslizado o punto enano. Miren, se va formando esta orillita que parece como una espiguita aquí, para darle más vista. Entonces vamos a hacer toda esta vuelta así, levantamos cadena, punto deslizado. Y pues ya terminé toda la vuelta y esta es la última. Vamos a hacer aquí un punto deslizado, vamos a cortar la hebra y con una aguja nos vamos a ayudar para en la parte de atrás esconder las dos hebritas aquí que sobraron. Vamos a tejer el gorrito, el sombrerito que trae el Dumbo. Bien, voy a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ajustar nuestro anillo, vamos a cerrarlo. Bien, ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento en cada uno de estos 6 puntos. ¿Sí? O sea, 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. Bien, para la vuelta número 3 vamos a tejer únicamente 12 puntos bajos. No vamos a hacer aumento. Y en la vuelta número 3 van a ser 12 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a comenzar con un aumento seguido de un punto bajo. Esta va a ser la secuencia: un aumento, un punto bajo, y al terminar habremos tejido 18 puntos bajos. Bien, para la vuelta número 5, 6 y 7, o sea, van a ser 3 vueltas, las 5, las 6 y las 7, únicamente vamos a tejer 18 puntos por vuelta. No vamos a hacer ningún aumento. Y en la vuelta número 8 la vamos a tejer así: 2 puntos bajos, un aumento. Haciendo esta secuencia, nuestra vuelta tendrá al finalizar 24 puntos bajos. Y para la vuelta 9 y la vuelta número 10 no vamos a hacer ningún aumento, solo vamos a tejer estos 24 puntos que tenemos. La secuencia para la vuelta número 11 va a ser un aumento, 3 puntos bajos, ¿sí? Y cuando terminemos esta vuelta tendremos 30 puntos bajos. Bien, vamos a tejer 5 vueltas de 30 medios puntos, perdón, de 30 puntos. Termino las 5 vueltas que son del sombrerito, de la vuelta 11 a la vuelta 16 con 30 puntos bajos. Bien, ahora vamos a hacer esto, miren.
Voy a poner mi gancho otra vez y vamos a tejer por la cadena exterior. Aquí únicamente vamos a tomar esta y vamos a hacer una fila de puntos bajos, pero vamos a hacer también aumentos. Van a ser 2, únicamente tomando este eslaboncito, 3, 4 y hacemos el aumento. ¿Sí? Para que al finalizar nuestro tejido tenga 36 puntos bajos. Únicamente esta, miren. Toda la vuelta vamos a tejerla con esta secuencia y tejiendo por cadena exterior. 2, 3, 4 y el aumento. Bien, pues ya tejí la vuelta número 17. Ahora vamos a tejer una vuelta más y vamos a hacer aquí punto bajo por punto bajo. Ya no vamos a hacer aumentos, vamos a hacer los 36 puntos de la vuelta. Bueno, ya terminé la vuelta, retiro mi marcador, vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1, 2, una cadenita al aire y vamos a cortar el estambre que nos sobra. Ahora, esta vuelta que hicimos como por cadena exterior es para poder doblar el gorrito así, miren. Ya nada más con una aguja vamos a esconder la hebra. Bien, ahora vamos con el montaje de nuestro elefante. Bien, para el montaje voy a utilizar unos alfilercitos de estos de cabeza redonda. Voy a acomodar el relleno del cuerpo y vamos a acomodar la patita. Ok, vamos a contar las vueltas. De la vuelta de aquí arriba es 1, 2, 3, 4, 5. Sobre la vuelta 5, aquí voy a poner un alfiler. Okay. Vamos a acomodar en la vuelta número 5. A ver, o sea, ¿para qué le quité el relleno? Digo, el relleno al alfiler. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Bien, pues ya enhebré mi aguja. Ahora vamos a ir uniendo. Miren, voy a meter aquí primero de un extremo, porque si no, no voy a poder. Voy a atravesar así. Ok, ahora sí, voy a ir pasando, tomando los dos. Miren, saco por aquí, vuelvo a meter mi aguja sobre la patita. Queda un poquito de trabajo porque es el remate. Ahí está, miren. Tomo las dos sobre mi fila 5. Y vamos a ir así, miren. Bueno, ahí está, ya logré que no se moviera y al final acomodamos el relleno. Ahora voy a asegurar bien, voy a pasar las veces que consideren ustedes también que quede bien fija la piernita, que ustedes digan, no, ya sí, ya no se le va a salvar. Aquí vamos a atravesar todo. Ok, pues
voy a asegurar bien esta piernita. Nos vemos en un rato. Bien, chicas, pues ya fijé la pierna. Ahora, si ustedes no quieren que esto esté bailando así, bien, vamos a irnos a esta parte de aquí, a esta altura, miren, no, un poquito más abajo. Aquí voy a acomodar la piernita así, hacerle el doblez de la rodilla y voy a introducir mi aguja a esta altura. Voy a sacarla por acá, miren. Nuevamente, así. Dos pasaditas nada más. Queden bien fijas. Y voy a perder mi aguja y la voy a sacar por debajo del elefante. O sea, un poco más cortita la hebra y no alcanza. Bien, ahora voy a acomodar la segunda. Bien, ahora voy a colocar mi segunda piernita. Para esto voy a dejar 2 puntos. 1, 1, 2. Y en el tercero voy a acomodarla. Miren, a ver, nuevamente vuelvo a contar. Déjenme doblarla bien. A ver. 1, 2 y aquí en el tercero. Aquí. Vamos a acomodarla. Igual sobre la fila 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí miren, va más arriba. Ahí está. Ok. Ya enhebré mi aguja. Y antes de que se mueva, porque se quiere botar la piernita por lo mismo del relleno, voy a fijar con mi estambre. Ahora sí. Vamos a irla cosiendo. Atravieso los dos y voy fijando así, miren. Como que se quiere salir un poquito de relleno, ahorita se lo retiro. A ver. Irme hasta acá para poder sacar el alfiler y ya nada más cerrar, miren. Para que no se mueva. Ok, ahí está. Ahora sí, voy a cerrar bien toda la pierna. Bien, ya nada más voy a fijar, como les decía, para que no queden así. Incluso también pueden ponerle una gotita de silicón. Ahí. Sí, para darle distancia. También a qué distancia quiero las piernitas, miren. Voy a fijarla. Ahí está. Y voy a perder mi aguja. Cuando les diga corten una hebra larga de tantos centímetros, no me hagan caso porque miren, nunca le calculo bien y casi no me alcanza aquí. Bueno, vamos a asegurar con un nudito y vamos a perder dentro de nuestro amigurumi. Bien, chicas, pues ahora vamos a poner las piernitas traseras. Bien, nos guiamos por esto, miren, que es el muslo de nuestro elefante. Ahora cómo van acomodadas. Bueno, voy a fijar primero esta. Que luzcan sus uñitas. Sí, miren. Entonces vamos a ponerle unos alfilercitos para que no se nos mueva. Ponerle bastantes porque la pieza es grande y se nos vaya a mover. Ahí está, miren. La idea es que, bueno, luzcan las uñitas de su piernita trasera. Bueno, ya enhebré la aguja. Ahora vamos a
sin botar los alfileres, vamos a ir uniendo. Miren, así como está acomodadito. Primero lo voy a asegurar, nada más voy a hacer una pasadita así leve, miren. Y que se vea. Aquí nada más para que no se mueva, porque con los alfileres, aunque queda más o menos presentado, no queda muy fijo. Entonces vamos a sujetarlo primero bien con el estambre y ya después vamos a coserlo bien las veces que sea necesario para que la piernita quede bien fija. Aquí. Ahora sí. Aquí está ya. Y pues ya puedo retirar los alfileres. Vamos a quitarlos. Y ahora sí, vamos a coserlo ya con calma, punto por punto. Vamos a ir agarrando. Para que quede bien sujeto al cuerpo. No se zafe la piernita, miren. Bien, chicas, pues vamos a ir acomodando lo que es la piernita que queda al lado izquierdo de la pantalla. Vamos a ver que tengan la misma distancia, acomodar las uñitas y vamos a hacer lo mismo. Vamos a irla fijando. Miren, ahí se movió con alfileres. Para que quede. Ahí está, miren. Ok, enhebré mi aguja y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra. Vamos a primero asegurar, ya después la vamos a coser bien. Entonces, lo que queremos es que no se mueva. Ok, vamos a irla nada más así. Casi por donde están los alfileres, miren. Nada más para que quede sujeta y ya entonces podamos unirla y ya no se nos mueva. Que miren, fíjense cómo está quedando. Está sentadito el dombo. Ay, el espacio que aquí tengo es muy reducido, pero bueno, a ver. Espero que se aprecie ahí. Ahora voy a coserla bien y las veo en un rato. Ok, vamos a ir pasando y revisando que todos los puntos estén cosidos al cuerpo. Miren, si les pasa lo que a mí, que está chiquita la hebra, bueno, pues vamos a tener que enhebrar otra aguja, porque miren, está de plano, sí, no alcanzó. Creo que esta estaba más chiquita que la de la otra pierna. Vamos a sujetarla bien. Se salió la aguja. Bueno, miren, ahora vamos a colocar la cabeza. Bien, chicas, pues ya coloqué el holandecito este que lleva aquí. Lo voy a pegar antes de unir la cabeza, porque si no, no se va a poner. Bueno, ya lo fijé con unos seguritos, perdón, con alfileres.
Y ahora voy a ir poniendo un poquito de silicona nada más para que no se nos mueva. Voy retirando y colocando un poco aquí en esta vuelta. Bien, ahora voy a tejer la colita. Bien, para esto voy a voltear mi dumbo y en la vuelta número 8, contando del anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí están, miren, entre la 8 y la 9 coloqué mi gancho. Y voy a medir también la distancia que hay. Bueno, y aquí no medirla, contarla. Ya conté, son 10 puntos de este lado y 10 puntos de este lado. Ok, entonces, ahora sí, déjenme girar así. Voy a enganchar mi estambre gris y vamos a tejer 10, perdón, engancho mi estambre y vamos a tejer 10 cadenitas. Estoy utilizando nuevamente el ganchillo del número 3. Ok, 2. Ay, Dios mío. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer una más para levantar aquí el tejido y voy a regresarme tejiendo medios puntos. 1, serían 9, no, perdón, 10 en total. Da un poquito de, que está muy delgadito y ya está un poco incómodo porque ya al momento de armar pues ya tiene más piezas y no se puede acomodar muy bien. Bien, voy a tejer estos puntos que me faltan. Bien, pues ya tejí los 10 puntos bajos y voy a enganchar aquí, miren, nuevamente con un punto deslizado. Bueno, si se deja el tejido aquí, ahora sí. Ahí está, cadenita al aire y vamos a cortar las hebras. Voy a jalar estas puntas con el ganchillo. Vamos a jalarlas para acá, miren. Bueno, este gancho como que no se presta mucho, déjenme cambiarlo. A ver. Ahora sí. Ok. Vamos a sacar la con la que rematamos el tejido. Vamos a jalar las dos. Las voy a acomodar. Vamos a hacer un nudito y perdemos. Voy a ponerle un detallito aquí en la puntita de la colita. Tome una hebra pequeñita, miren. La voy a doblar en 4. Me voy a ir a este punto de aquí. Introduzco mi ganchito y vamos a jalar esto. Y vamos a ir introduciendo aquí. Y ahora las dos puntitas. Ya nada más falta una, miren. Y ahora vamos a jalar. Ahí está. Vamos a cortar el sobrante. Ahí está la colita, miren. Bien, chicas, pues ya enhebré una aguja. Ahora vamos a colocar la cabeza. Vamos a ver que nuestros ojitos queden simétricos con las patitas. Ahí está. Ahora sí.
sin que se mueva. Vamos a ir uniendo, miren. Vamos a ir pasando punto por punto. Y si el relleno no lo permite, ¿verdad? Porque, ay, Dios mío, con estos. Ok, ahora sí voy a ir apretando. Darlos, ahí está. Y vamos cuidando que no se nos vaya a chuecar esta. Bien, pues vamos a ir así pasando punto por punto. Si va hasta abajo. Y luego el espacio que tengo aquí es muy pequeño. Espero que se aprecie bien. A ver. Ahí está, miren cómo van quedando unidas la cabeza. Revisamos. Ahí están, derechitos, miren. Bien. Pues vamos a fijar la cabecita. Así, miren, chicas, introduzco aquí y paso por atrás al siguiente punto y ya nada más vamos a ir jalando nuestro estambre para que se vayan ajustando. Aquí introduzco y saco por el punto de al lado y es más sencillo, miren. Aquí así. Bueno, chicas, ya le puse relleno. Ahí está, ya no se movió. Y ya le puse un poquito de relleno a la nariz. No la que quede así un poquito flojita. Que la quiero poner así como, no tan redonda, más bien planita así. Bueno, vamos a contar 3 filas abajo de la fila donde terminan nuestros ojos. Entonces sería 1, 2, 3. Aquí. Más o menos que quede centrada. Que queda 2 a 1. Ahí estaría más o menos. Y vamos a unir primero los puntos, estos puntos bajos de aquí. Déjenme pasar esta hebra. Ay, bueno. Aquí. Y la otra va a quedar ahí. Ok. Ahora sí. Déjenme girarlo. Voy a tratar de acomodarme. Ahora un poquito de trabajo por cómo diseñé la nariz. Pero es que no la quería así levantada, así fea, ¿no? Bueno. Aquí, miren, así vamos a irla uniendo. Paso por el tejido de la nariz. Déjenme retirar el alfiler. Aquí, miren.
A ver, chicas, creo que hace rato se me movió. Bueno, más bien hice muy atrás el tejido. Ya la amigurumi. Bien. Así, miren. Vamos a fijar bien la nariz. Ok, ahora voy a sacar mi aguja una, dos filas arriba. Quedaría a una filita de los ojos. Y ahora vamos a unir la parte de arriba de nuestra naricita. Okay. Entonces vamos a introducir por aquí nuestra aguja, primer punto, y vamos a irnos guiando por la fila de puntos bajos que tenemos aquí para irlos uniendo. Déjenme levantar si se ve, sí, aquí. Se quiere salir la aguja, ahí está. Centrar en este, no quiere, ahí está, ahora sí. Y voy a fijar bien este. Voy a ir para acá en una esquinita y voy a hacer un nudo y voy a perder. Bueno, chicas, enhebré una aguja con estambre negro. De la hebra que ustedes ven que yo coloco, colóquenlo el doble porque siempre me falta. Bien, pues vamos a hacerle aquí unas figuritas con hilo. No estoy utilizando hilo, es estambre para que se vean gruesas, miren. Ok. Así, chicas, en diagonal, miren. Sobre el ojo, al ladito de la pestaña, a dos puntos, o uno, dos. Y lo saqué más o menos a la mitad, una, dos, tres, cuatro filas arriba. Ahí está, bien. Me voy a subir en diagonal otra fila. Pero más acá, más bien, porque esta debe ser un poco más larga. Ok, entonces nos vamos y que quede un poquito más larga que la anterior. Ahí está. Ahora me voy a regresar. Eran 1, 2, 3, 4 filas. A ver, son 2, 3, 4 y más o menos a la mitad del ojo. Y salía aquí arriba, miren, en diagonal, un puntito arriba de esta pestaña. O sea, sería aquí, aquí más o menos. Y vamos a hacerlo así.
Y ahorita vamos a perder esta, no se preocupen, se ve medio raro eso. Pero ahora vamos sobre la trompa, vamos a trabajar. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí. Voy a hacer otra línea más pequeñita. Aquí. Y otras dos más abajo. Ok, ahora me voy a ir regresando dentro de la trompa. Aquí. Poco a poquito para que no se salga el relleno. Miren. Ok, estas las coloqué 1, 2 en la tercera fila, después en la fila 5, 6, 7, 8, 9 en la 10, 11 y 12. Miren. Salí al lado de la trompa. Aquí, miren, soplan la mitad. Voy a hacer de aquí una pequeña línea y me regreso a esta parte de aquí abajo. Hacer un cuadrito, un punto, perdón. A ver, sale un punto al lado de la trompa aquí. Okay. Y voy a hacer lo mismo aquí en la boca. Déjenme revisar que esté en la misma fila. Sí, ahora sí. Les digo que era una hebra larga. Miren, porque ahora vamos a salir hasta acá. Bueno, poco a poquito. Sí, casi llego. Ahí. Voy a hacer un nudo y voy a perder dentro de mi dombo. Bien, ahora vamos a acomodarle las orejas antes de unírselas a la cabeza. Bueno, este holancito de aquí, el que es más pequeñito, va a ir en la parte de arriba. Es la parte superior de la oreja. Esta es la oreja que queda del lado izquierdo de su pantalla y esta es la que queda del lado derecho, ¿no? Pero bueno, esto solo lo vamos a hacer con esta que queda del lado izquierdo porque aquí vamos a hacer un doblez. Entonces esta aguja pues tiene el hilo, el estambre, la hebra está con la que vamos a unir y no es necesario. Pero esta, su hebra para unir queda hasta el otro extremo. Vamos a hacer un doblez aquí, miren, de 1, 2 cuadritos, puntitos, perdón. Y vamos a darle aquí un doblez. Perdón, no tengo hilo gris. Voy a tratar de disimular, de esconder lo que no se vea. Nada más es un doblez aquí pequeñito, para que no me dé trabajo al momento de coserla. Estoy haciendo casi los puntos por dentro, amigas. A ver, sí, chicas, miren. Pues voy a seguir escondiendo aquí. Así, ahí está, miren ya. A ver, vamos a ver. Sí, ya quedó dobladito y voy a hacer aquí el nudito, miren. Bien, ahora sí vamos a acomodar ya las orejas para coserlas a la cabeza. Bueno, chicas, ya acomodé la orejita del lado derecho de la pantalla. Bien, vamos a colocarla así, miren. Del anillo mágico vamos a contar 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Bien, chicas, ya como de la oreja que va del lado derecho de la pantalla, bueno, miren, vamos a colocarla sobre la fila 10. Vamos a contar del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, aquí están los alfileres. Bien. Y me voy a ayudar con mi gancho para que quede alineado atrás del anillo mágico. Miren. Bien. Ya enhebré mi aguja. Y ahora sí. Voy a darle aquí primero unos puntitos. Miren. Como hice el doblez que les comentaba de la orejita, queda un poquito atrás el hilo, pero no importa. Voy a unir este pedazo ahora sí hacia enfrente. Aquí, así, miren. Vamos a irlo trabajando sobre la fila 10. Un poquito. Ya vamos apretando para que queden bien sujetas porque están pesadas. Bien. Aquí. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a sacar mi aguja por aquí. Bien, ya cosí la mitad de la oreja. Ahora, esta otra mitad la voy a girar así. La voy a bajar hasta la fila. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, no, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí miren. Para que las orejitas queden así. Ok. Bueno. Voy a regresar mi aguja porque me salí muy bruscamente. Así. Ahora vamos a ir cosiendo esta diagonal. Y como están gruesas, miren, solitas se acomodan. Ahora sigue apareciendo un poco, casi no se ve, tengo muy poco espacio aquí. Bien, pues vamos a reforzar bien aquí. Miren que vamos a coser así un poquito fuerte para que no se le vaya a caer la oreja. Voy a terminar de dar otra pasada a mi oreja y ahorita acomodamos la segunda. Bueno, chicas, para la segunda orejita, déjenme hacer un lado. Sí voy a tener que hacer esto, miren, porque se me complica más empezar a tejer de abajo. Entonces sí voy a tener que pasar la hebra. Aquí, miren. Bien. Ahorita la oreja le vamos a hacer otro detallito aquí para que queden así levantaditas, pero vamos a unirla primero la segunda oreja y ya después trabajamos con las dos. Bien, vamos a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, esta es la décima y vámonos atrás del anillo mágico. Aquí está. 2, 4, 6, 8, 10. Sí, que no se movió. Esta es la vuelta 10. Aquí, recuerden, nada más vamos a unir a esta vuelta número 10 la mitad de la orejita. La otra mitad nos vamos a bajar a la vuelta 15. Bien. Quedó cerrado aquí. Bien, ahí está. Ahora sí, hermosas, miren. Vamos a darle varias pasaditas aquí.
solo la mitad de la orejita. Voy a retirar ahora sí. Yo creo que quedó más tenso por el estambre que recorrí. Bueno, a ver, vamos a doblar la oreja. Si esta es la 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí, miren. Bueno, si se zafa mejor, ¿no? Así. Ahí está. Vuelta 15. Aquí. Dejen retirarlo. Bien, pues voy a terminar de unir. Aquí, miren. Vámonos de una vez a la vuelta. Vamos a doblar aquí un poquito. Bueno, ahorita déjenme asegurarle y ahorita les explico qué voy a hacer porque quedaron un poquito caídas. Y bueno, vamos a darle otro toquecito para que queden más levantaditas sus orejas del dombo. Bien, chicas, a ver, voy a hacer una corrección aquí en las orejas. Porque, bueno, con el peso como que se le bajan así. Entonces, bueno. Las cosimos hasta aquí. Ahora lo que voy a hacer es volteo mi muñequito y voy a hacerlas así enfrente. Entonces miren, esta era la vuelta 15, ¿no? Vamos, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y así, miren. Vamos a imaginarnos una línea recta y es 1, 2, 3 puntos, miren, así hacia adentro. La voy a hacer enfrente, no, 4. Voy a agarrar otro, ahí. Sacar mi aguja despacito y con calma. A ver si ahorita reviso y ya logro el efecto que quería, porque están muy pesadas las orejas y se le colgaban mucho y no me gustó cómo se veía. A ver, así, miren, ya se van a quedar más, van a lucir más. Ok, bueno, vamos a seguir uniendo. Son poquitos puntos. Voy a hacer lo mismo, perdón, lo mismo con la otra orejita. Ok, bueno, ya acomodé aquí la segunda orejita y vamos a eso, ahí está. Bueno, bien, vamos a unirla, digo, para que queden más levantaditas, no se vean tan colgadas y luzcan más las orejotas de nuestro dumbo. Si no, no es dumbo, es un elefante cualquiera. Poco no, muchachas. Bueno, eso, ahí está. Bien, ya vamos a hacer un nudito, perdemos nuestra hebra y ahora únicamente vamos a colocar ya el gorrito. Ya casi terminamos este dumbo. Bueno, vamos a colocar el sombrerito. Ya le puse un poco de relleno, lo voy a poner en la orejita porque creo que lo tiene del lado, bueno, de la pantalla sería del lado izquierdo. Así, miren, les doblé ahorita lo subo para irlo cosiendo. Bueno, vamos a fijarlo primero y después ya vamos pasando punto por punto. Bien, ya está sujeto ahora sí a la cabeza y ahora sí puntito por puntito. Ya casi terminamos. Aquí otra vez así, ahí. Ok, para atrás. Bien, pues vamos a sujetarlo todo
Y cuando terminemos ya nada más levantamos el rulán así, miren. Y ya está quedando nuestro dumbo. Bien, chicas, pues casi no entra en la pantalla, miren. Pero bueno, ahí está, ya ha terminado el dumbo. Ahora sí ya entendí esa frase que dicen algunas compañeras crocheteras de lo más difícil de hacer amigurumis es entregarlos. Bueno, espero que la clienta quede contenta y que a ustedes les guste y sobre todo que se animen a tejerlo. Déjenme un comentario, regálenme un like y nos vemos en el próximo tutorial.